columnista, analista, abogado, siempre atento a la realidad. Jorge Navarrete está con nosotros para analizar todo esto que está pasando, que es algo impresionante, porque hace 7 meses, ¿quién habría imaginado todas las cosas que iban a pasar en Chile? Yo creo que nadie, ni el mejor escritor, ni el mejor imaginador. Jorge Navarrete, lo saludamos hoy día. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Jorge, mira, parto con lo siguiente. Tú en una declaración que hiciste hace algunos días, dijiste que el ministro de Salud tenía que irse para la casa, el ministro Jaime Mañalich, porque manifestó no saber acerca de la condición social. Después él hizo algunas precisiones con respecto a lo que había dicho, pero que no sabía acerca de la condición socioeconómica que vivían muchos chilenos en cuanto al hacinamiento. A ver, yo sé que no es el momento de pedir renuncia, menos en mi caso que he insistido en varias ocasiones sobre la pequeñez y la ventaja chica que muchos están tratando de sacar políticamente en esta coyuntura. Incluso puedo tomar a entender del punto de vista personal lo que el ministro declara haber visto, haber aprendido, haber conocido. Sin embargo, me parece tan grave que la persona a la cual se le entregó el diseño y ejecución de un plan en la pandemia más difícil y más grande que como país nos ha tocado enfrentar y cuyas decisiones por lo tanto impactan el bienestar, la seguridad y la vida de tantas personas, haya simplemente declarado después de 2 o 3 meses de ejecución de este plan, que no conocía la realidad socioeconómica de un conjunto importante de la población, especialmente de las familias que viven una situación más precaria en las comunas periféricas de Santiago. Y de esa perspectiva me pregunto entonces, ¿cómo continuar? Porque a la luz de la desconfianza, el deterioro institucional, Chile dentro de los 5 países que menos confían en sus gobernantes, ¿cómo creer ahora las cosas que se digan y ejecutar y acatar las cosas que se ordenan? Entonces, desde esa perspectiva, entendiéndolo desde el punto de vista humano, creo que desde el punto de vista profesional y político la situación es bien insostenible. Jorge, pero ¿no es posible también entender que quienes causaron o fueron parte de esto también son responsables? Y no digo que yo no creo en esta cosa católica de que aquí todos son responsables, hasta el señor que va pasando por la calle, porque no se trata de eso, pero aquí hubo una política durante muchos años. Los que critican, no me refiero a ti, sino personas que han criticado, bueno, pero participaron en esta política. En La Pintana, por ejemplo, el promedio de metros cuadrados de cada habitación, de cada casa es de 35 metros cuadrados, donde vivían 3,7 personas, 35 metros cuadrados, en Los Espejos 38. Aquí hubo una política, incluso una política pública, porque yo ya a estas alturas la puedo definir así, de que llegaran una enorme cantidad de extranjeros ilegales y muchos de ellos hoy día están hacinados. Entonces también habría que pedirles, siguiendo la lógica, a ellos alguna explicación, no la ha dado nadie, ni a Bachelet para abajo. Incluso más, son actores políticos que hablan todos los días. ¿No habría que ser consecuente en eso y decirle a todos los demás, ustedes también son responsables? Porque una Por cosa es no supuesto, conocer y otra cosa son los causantes. por supuesto que sí, Tomás, pero tú, yo y muchas de las personas que nos escuchan saben que la consecuencia no es una virtud que, que abunda especialmente en la política. Hace muchos años, décadas diría yo, empezamos a mentirnos respecto de una cierta realidad que vivimos en el país, quizás por las ansias de lograr rápidamente el desarrollo, incluso había cuenta de los objetivos logros que significaron el mayor bienestar de muchas familias, especialmente en las últimas 3 décadas. Fuimos abandonando, por ejemplo, la palabra pobres de nuestro discurso, la reemplazamos por vulnerable, y así supusimos que muchas personas iban en este tren del desarrollo, cuando esta y otras tragedias nos han mostrado la vulnerabilidad de muchas personas que especialmente ahora lo están pasando mal. Y por lo tanto, más allá de las recriminaciones y de las responsabilidades que por lo demás los ciudadanos la hacen ver en los procesos eleccionarios cuando toman las decisiones respecto de quién debe gobernar, decisión que uno no solamente toma por uno y su familia, sino también por el diagnóstico y la
la mirada que tiene sobre su propio país, llegó el momento de aunar voluntades. Si hay algo que nos ha demostrado esta crisis es que más allá de los esfuerzos individuales y de pequeños chispazos y luces de una u otra organización o de uno u otro liderazgo de esta, o salimos todos juntos o no vamos a salir, y creo que esa es hoy día la prioridad fundamental. A propósito de eso, el presidente de la República llamó a un gran acuerdo nacional con la oposición. Esto se ha ido empequeñeciendo en el curso de las horas, porque ya no hay acuerdo nacional, sino que un plan para enfrentar la contingencia. O sea, se empezó como a morigerar, a empequeñecer, y por lo tanto hay problemas. Evidentemente que no hay todas las voluntades. Ahora, ¿es posible que exista la posibilidad de un diálogo fecundo entre un gobierno que cree que la oposición, y lo ha sostenido más de una vez, buena parte de la oposición es obstruccionista, y una oposición que cree que el gobierno es ilegítimo? De hecho, una mayoría de la oposición pretendió acusar constitucionalmente al presidente y sacarlo del poder. ¿Es posible con todo lo que ha pasado que haya un diálogo fructífero? A ver, Tomás, en tu pregunta hay dos cosas que yo creo que hay que separar. La primera tiene que ver con el deterioro del debate político y la lógica de la discusión pública, que hace muchos ratos parece enfrascada en pequeñeces y en miseria. Sin embargo, creo que el miedo es un movilizador muy relevante. Y así como el miedo permitió en octubre del año pasado un acuerdo que fue desde la UDI hasta ciertos sectores del Frente Amplio por la paz y una nueva constitución, creo que el miedo va a ser un movilizador político significativo que va a permitir, más allá de esta rencilla, el que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo sustantivo. Pero el problema es otro, porque incluso llegando a ese acuerdo y generando una mayor voluntad transversal, creo que el hecho de que participe el gobierno, la oposición y solo los partidos es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito de un acuerdo de esta naturaleza. Porque había cuenta el deterioro institucional y la desconfianza ciudadana que es palpable todos los días en cada decisión que se toma. Creo que desde esa perspectiva el hecho de que la clase dirigente llegue a un acuerdo es una condición necesaria, pero no suficiente, insisto, finalmente para que éste pueda tener éxito. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, aquí hay que congregar a un conjunto de otros actores, incluso con mucha mayor legitimidad y credibilidad social, para que se sumen a esta conversación. Me refiero, por ejemplo, a los alcaldes, organizaciones académicas, gremios empresariales, organizaciones sociales, que no se trata de reemplazar a la democracia representativa, pero sí apuntalarla o reforzarla en un momento especialmente difícil. Creo que solo de esa forma un acuerdo como este va a poder tener la mayor legitimidad que se requiere para este momento. Ahora, eso tú lo dices obviamente porque los partidos políticos están en el suelo desde el punto de vista de la valoración pública. Lo dicen todas las encuestas. También el presidente de la República, aunque ha ido subiendo, pero resulta que el Frente Amplio, por ejemplo, tiene menos autoridad que el presidente de la República en las encuestas. Digo el Frente Amplio porque son los nuevos en la política. ¿Y para qué decir la nueva mayoría? ¿Para qué decir el Congreso como institución? Chile Vamos incluso tiene más apoyo que la ex nueva mayoría. En fin, yo creo que esto es un desastre y un derrumbe. Ahora, entonces significa que los actores sociales tienen que apoyar a todos estos actores políticos porque si no se van a derrumbar absolutamente. Mira, es una reflexión bien interesante y que más de alguna vez la hemos incluso discutido juntos en otras entrevistas. Y yo lo pongo siempre con una metáfora. Si trajéramos a jugar al mejor equipo de fútbol del planeta, a Chile, digamos el Barcelona para estos efectos, con Messi, Luisito, incluso nuestro buen Vidal, no luciría nada si le hiciéramos jugar este equipo en una cancha llena de barros, de hoyo, donde nadie sabe cuándo la pelota sale, donde no hay árbitro. La cancha donde estamos jugando este partido está tan deteriorada que probablemente incluso
un mejor liderazgo, un cambio de elenco es más bien marginal. Y creo que esta crisis, no solamente ahora con la pandemia, sino que con motivo del estallido social, nos demostró que la política es una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Y esta idea peregrina, algo estúpida que teníamos de que la política podía discurrir como en piloto automático mientras cada uno se desarrollaba del punto de vista personal o profesional, no es así. América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos fueron siempre antecedidos, pero siempre de un espacio donde los ciudadanos se retiraron de las decisiones institucionales y dejaron en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. Aquí el método es el mensaje, es decir, la forma y manera en que discutamos este acuerdo va a ser mucho más decisiva respecto de su resultado que el hecho de que actores profundamente desprestigiados se pongan de acuerdo, porque eso va a tener y va a seguir teniendo un valor marginal en la medida de que no haya una mayor consenso o acuerdo social entre los ciudadanos. Te voy a hacer una pregunta que va a lo micro, pero necesito hacerla porque ¿qué es lo que en los últimos tiempos, los últimos pocos años, se decía que podía renovar la política en Chile? El Frente Amplio. Los jóvenes, estos que llegaron directamente desde las universidades, desde los colegios, a la política. Y se decía que venían con buenas prácticas, miraban con muchísimo resquemor a los políticos profesionales, le decían que eran corruptos y una serie de cosas, y tú sabes que nunca vamos a hacer alianzas con ellos. ¿Qué ha pasado con el Frente Amplio en esta pasada? Eh, por ejemplo, ¿no crees tú que han perdido una enorme oportunidad para ser solidarios, para ser distintos, para movilizar jóvenes en un espíritu de solidaridad y nada de eso ha ocurrido? ¿El Frente Amplio ha perdido su gran oportunidad? Es probable, estábamos todos especialmente atentos a la irrupción de una fuerza política nueva y evidentemente se generaron muchas expectativas. Más todavía, como tú muy bien recuerdas, cuando se trataba de dirigentes especialmente severos respecto a la práctica política tradicional, que la miraban con algo de distancia y con desdén. Bueno, entre más alto se cae más fuerte y eso no es solamente un aprendizaje del Frente Amplio, sino también del presidente de la República y de todo aquel que instala una promesa que más temprano que tarde termina defraudando. En este caso en particular, más allá de las distancias con el gobierno, de los reproches que uno le puede hacer, de instalarse como una oposición firme, beligerante, yo lo que creo le pesa a ese sector, pero a casi toda la oposición, es, no me gusta ocupar esta palabra, pero la falta de patriotismo. Es la convicción de que hay ciertos momentos en la historia de un país donde las diferencias deben dejarse de lado y debemos ponernos todos detrás de un propósito común, especialmente cuando la gente está sufriendo y ahora más todavía cuando hay mucha gente que se está muriendo. Y de esa perspectiva, esa promesa de una política renovada, más transversal, más horizontal, más participativa, se ha ido diluyendo sobre la base de un grupo que termina institucionalizándose y en algún sentido replicando muchas de las malas prácticas que criticaba con harta severidad. Ahora, me parece que así como el Frente Amplio está a tiempo, también lo está el resto de la oposición y el gobierno. Insisto, creo que la coyuntura es tan extraordinariamente compleja que sea por una convicción político-moral o sea simplemente por el miedo, no hay otra alternativa que cerrar filas detrás de un acuerdo que convoque a la mayor cantidad de ciudadanos para sortear o tratar de pasar menos mal este infierno que se nos viene por delante. Es importante la credibilidad y sigo con esto porque llamó tanto la atención eso de decir dono parte de mi dieta parlamentaria porque es excesiva y todos ustedes no la quieren bajar. Entonces, si no la quieren bajar, yo la mía la dono y resulta que no la donaban, sino que la cambiaban de un cajón a otro y los dos cajones son míos porque es plata que se guardaba para las futuras campañas electorales y por lo tanto me beneficiaban. Enajenar es hacer ajeno, es desprenderse. Nada de eso había ocurrido. ¿Cómo te explicas tú que un dirigente como George Jackson caiga en ese tipo de cosas? Y te digo esto porque esto afecta a la credibilidad al final del día.
A ver, yo en esto tengo una pequeña diferencia, Tomás. Yo no me cabe la menor duda que Jojo Jackson no se explicó adecuadamente y él mismo lo ha reconocido. Creo que cuando uno ocupa en el espacio público la palabra donar o enajenar, como tú muy bien pones sobre la mesa, el común de los ciudadanos entiende una cuestión clarísima y que no es efectivamente lo que aquí está ocurriendo. Sin embargo, recordemos que este debate se dio justamente con motivo de probablemente los episodios no solamente más ingratos, sino que más duros de corrupción que ha tenido la política chilena, que justamente se refería al financiamiento ilegal de esta actividad y a la confluencia o colusión del mundo público y privado no manteniendo esa necesaria y clara separación. Si a mí me preguntan en frío, más allá de cómo esto se presentó, no me parece una mala alternativa que un conjunto de diputados que pertenecen a una fuerza política destinen buena parte de su remuneración a la misma causa política que los convoca, entre otros, para que personas que no tienen acceso a financiamiento, que no tienen la misma visibilidad, puedan efectivamente participar. Y creo que lo que le ocurrió a Jackson finalmente no tiene tanto que ver con lo objetivo del problema, sino con lo subjetivo de la imagen que él mismo instaló. Esto es parecido a lo que en algún minuto ocurrió a Andrés Velasco. Si a la luz de los casos de corrupción política que conocimos, Tomás, el cobrar 20, 30 millones de pesos por un almuerzo a esta altura nos resulta más o menos venial. Lo que pasa es que después de haber tan duramente criticado a sus padres, claro, al primer error lo que se hizo básicamente fue ir a cobrar. Y aquí a Jackson le ocurrió más o menos, creo yo, de manera similar. No es tan grave el hecho, o a lo menos tiene una explicación, sin embargo, a la luz del estándar con que él mismo juzgaba al resto de sus pares, creo que efectivamente no logró cumplir con esa expectativa. Jorge, mira, vamos a hacer un alto y te voy a dejar un montón de preguntas planteadas, no sé si vamos a alcanzar, ¿ah? Pero es que estamos en crisis sobre crisis, como ocurrió hace 100 años. Es que hay un problema, como han dicho muchos analistas en los últimos tiempos, de una cierta anomia en la sociedad chilena, el no respeto a las reglas. ¿Qué está pasando con la violencia en nuestro país, principalmente de grupos anarquistas? ¿Cómo te imaginas Chile después de toda esta enorme crisis económica? Volvemos en un instante. Estamos con Jorge Navarrete. Jorge, quedaron varias preguntas planteadas, te las hago rápidamente. ¿Estás de acuerdo con que hay una cierta, como se ha dicho, anomia en la sociedad chilena? O sea, mucha gente que no está dispuesta a respetar las reglas, no solamente la gente, también la clase dirigente. En materia económica, por ejemplo, la regla fiscal hace 11 años que no la estamos respetando, ningún gobierno. Incluso hay discusión acerca de si se está respetando la Constitución que los parlamentarios juraron o prometieron respetar. Entonces, hay anomia en la sociedad chilena y por lo tanto, incluso en las cuarentenas, ¿no? Un desafío a las reglas de la autoridad.
Sí, y esto también tiene que ver con un fenómeno que venimos observando hace mucho tiempo, una sociedad que solamente habla de derechos y no de deberes, ni menos de compromiso, donde lo que ocurre con el resto es más bien marginal, de una cultura profundamente individualista, pero sobre todo, diría yo, Tomás, de un deterioro de la confianza. Vuelvo a las metáforas. Cuando uno enfrenta, por ejemplo, una luz verde, ¿por qué pasa? No pasa porque haga el ejercicio racional de quien está enfrente tiene una luz roja y si se la pasa un carabinero le podría sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico, casi civilizatorio, en el cual incluso uno entrega la seguridad de sus seres queridos. Y ese pacto dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Eso se llama confianza social. Y yo creo que eso en Chile ha venido deteriorándose de manera muy profunda. Y a propósito del estallido social y de otro evento, hemos ido viendo también cómo hay una completa ajenidad respecto de las normas que son para el beneficio de todos. En un país donde los políticos le tienen miedo a los ciudadanos, donde los profesores le tienen miedo a sus alumnos, y lo digo con mucha tristeza, donde probablemente hay muchos padres que le tienen miedo a sus hijos, no es extraño lo que estamos viviendo hoy día. Pensaba el otro día, ¿no? Que nosotros estamos viviendo crisis sobre crisis, la crisis del 18 de octubre, la pandemia, pero veníamos con otras crisis muy profundas e institucionales. Y a lo mejor es lo mismo que sucedió hace 100 años. Hace 100 años tuvimos la crisis del salitre después de la Primera Guerra Mundial. Vino la crisis institucional con la Constitución del 25, una Constitución que se demoró 7 años en ponerse en práctica y en eso hubo golpes militares, juntas militares, etcétera. Llegó la crisis del año 29 que llegó atrasada en Chile. Hay un estudio que dice que fue el país más afectado, el año 31-32, con enorme cantidad de gente vagando por las calles de las ciudades chilenas con hambre. Después vino el terremoto del año 39 cuando nos empezábamos a recuperar de esta crisis. O sea, está pasando un poco lo mismo, crisis sobre crisis 100 años después. Puede ser, fíjate, a mí tantas veces reiteraste la palabra crisis que se me viene a la mente algo que es más o menos obvio. Fíjate que el significado de esa palabra es más o menos similar en distintas disciplinas. Cuando uno habla de crisis en literatura, hace referencia a un momento respecto al cual se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes. En la salud, a propósito de lo que estamos viviendo, la crisis refleja que el momento en el cual el paciente empieza derechamente a mejorar o su salud se deteriora hasta la muerte. Y en el ámbito social y político, la crisis apunta más o menos a lo mismo. Gramsci lo decía de manera muy bonita, definía las crisis como aquel momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Y por lo tanto, más que una época de cambios, yo creo que estamos asistiendo a un cambio de época, por distintos factores, donde además los que somos miembros de una cierta generación y tenemos el pasado reciente muy impregnado en nuestra historia, tenemos la fantasía de que vivimos 20, 25 años de relativa normalidad, que estamos transitando por un momento para tener otro gran ciclo de estabilidad. Y yo más bien creo que es todo lo contrario, que cuando miremos la historia con un poco de mayor objetividad y serenidad, nos vamos a dar cuenta que los últimos 25 años pudieron haber sido una excepción y tenemos que estar acostumbrados a movernos en un escenario mucho más líquido, menos predecible, mucho más vertiginoso, no solamente desde el punto de vista político, productivo, de las relaciones laborales, ¿para qué lo digo en tu rubro, en materia de las comunicaciones y otros, donde los cambios de los últimos años son francamente impresionantes? ¿Es junio un mes decisivo para el gobierno? Te lo voy a hacer la pregunta de otra manera y a lo mejor en forma brutal. ¿Cuántos muertos aguanta el gobierno? Uf, junio va a ser un mes difícil y julio probablemente Tomás también. Todo indica de que estamos recién en el ojo del huracán y en la mitad de esta tragedia en cuanto a la salud y a la vida de las personas, porque más adelante se nos viene otro infierno, una caída del Producto Interno Bruto que no va a ser menos del 5%,
una cesantía que podría fluctuar entre el 20 y el 30% de aquí a final de año o a principios del próximo, mucha gente sin trabajo que vive el día, así como otras veces me has escuchado decir que en los últimos 30 años este país prosperó y creció como probablemente nunca en su historia. Hay toda una generación que va a retroceder a lo menos una década, muchas personas van a volver a la pobreza y de esa perspectiva va a ser un desafío no solo para el gobierno, va a ser un desafío para el Estado, para nuestras instituciones y para nuestra resiliencia, porque si ya veníamos advirtiendo, a propósito de lo que me preguntaste antes de la pausa, de mayores niveles de violencia y de su justificación como una expresión de movilización política y social, ahora cuando muchas de esas causas se han multiplicado por 10 o por 20, el escenario puede ser francamente devastador. Se calcula que este año el déficit va a ser de unos 25.000 millones de dólares, yo creo que va a ser más, entre paréntesis. Y por lo tanto, eso que se decía que el año 2000 no sé cuánto íbamos a llegar a una relación deuda-PIB del 40%, no vamos a llegar ahora, en los próximos meses. Chile, por lo tanto, va a tener que estar pagándose solo en intereses de la deuda cerca del 30-35% de sus ingresos. Va a ser muy duro todo esto. ¿Cómo te imaginas Chile y cómo te imaginas la gobernabilidad de Chile ahora, en los próximos meses y en lo que viene? A ver, me imagino a Chile transitando por uno de sus momentos más oscuros, a lo menos en los últimos 50 años. Esta va a ser una crisis muy parecida, quizás peor a la del año 82, que creo que además, como hemos discutido a lo largo de toda la entrevista, nos pilla en un muy mal momento. Nos pilla en un mal momento de cara a la fortaleza institucional, a la cohesión social, a la ausencia de confianza, y por lo tanto creo que la única esperanza, y esto me parece que ha tratado de ser el tono de cada una de mis respuestas, la única esperanza está puesta en hacer un esfuerzo colectivo, y especialmente poniendo el foco en aquellas situaciones de mayor emergencia. Vamos a volver a ver cosas que pensábamos estaban enradicadas en Chile. Se va a volver a ver hambre, se va a volver a ver, como ya estamos viendo, gente que intenta comer desde la basura de otros, la proliferación de campamentos, y por lo tanto soy esperanzado respecto a lo que pueda ocurrir en el largo plazo, pero creo que el tránsito del corto y mediano va a requerir un nivel de grandeza, de generosidad, de unidad que la clase política no ha mostrado hasta ahora, pero que es una cuestión de sobrevivencia. Y desde esa perspectiva espero que todos, en cada uno de nuestros roles y responsabilidades, contribuyamos de alguna manera a que este paso, a que este tránsito sea menos doloroso de lo mucho que ya lo está haciendo para muchos de nuestros compatriotas. Eres muy pesimista, ¿eh? Desgraciadamente, a la luz de lo que he visto hasta ahora, sí estoy bien pesimista. Fíjate, para que todo es una cosa por otra. Gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, a ti. Hasta luego. Chao, chao. Jorge Navarrete, analista, abogado, columnista, nos acompañó y es una visión de lo que está pasando en nuestro país. Efectivamente, la situación no es fácil. Gracias por seguirnos.